Cierra tus ojos un momento, por favor. Levante su mano derecha y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás presente. Gracias porque tú nos revelas tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender todo lo que nos has ordenado, todo lo que nos has dicho, Señor. Y que tus preceptos, tus leyes, Señor, vengan a ser estructura en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios. Estamos muy contentos por todo lo que ha estado pasando. La semana pasada terminamos un bloque de un tema importante que creo que empezó a causar un beneficio para todo lo que escuchamos. Este tema que fue, ¿cómo se llama el tema? A ver. La ley del favor, exactamente. ¿Y qué fue esto? No es otra cosa más que recordar muchos de los conceptos que ya hemos aprendido a través de los años, pero que muchas veces, por estar tan ocupados en las cosas que hacemos diariamente, se nos olvidan. Muchas veces estas cosas tan importantes que son fundamentos en nuestras vidas, en nuestros corazones, empiezan a pasar a segundo, a tercer término, y empezamos a vivir nuestra vida ajetreados, preocupados, y sin darnos cuenta empezamos a dejar de tomar en cuenta a ese Dios tan poderoso que tenemos. Hemos hablado acerca del favor, hemos hablado acerca de la bendición, y hemos experimentado en estas semanas respuestas poderosas de Dios, deudas canceladas, sanidades poderosas. Hemos visto que puertas se abren, hemos visto que cosas empiezan a pasar cuando nosotros empezamos a poner nuestra vista en lo importante y no en lo urgente. ¿Qué es lo importante? Su palabra. El día de hoy quiero retomar este tema que hablamos la semana pasada y las semanas anteriores acerca de este tema de la ley del favor. Pero el día de hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué muchas veces no sucede lo que pedimos o esperamos? Piense por favor en esta pregunta. ¿Por qué muchas veces, exactamente, por qué muchas veces no sucede lo que pedimos o esperamos? ¿Se ha preguntado usted esto? Porque muchas veces tenemos necesidades, le decimos: ay Dios, ayúdame, y no pasa nada. Le voy a dar una de las varias razones que existen. Porque no estamos enfocados en la fuente de quien hace posible que las cosas sucedan. Voy a repetir. ¿Por qué muchas veces no sucede lo que pedimos o lo que esperamos? Porque no estamos enfocados en la fuente de aquel que hace posible que todas las cosas sucedan. Porque nuestra fe se diluye al mezclarla con la lógica de nuestra mente. Cuando no entendemos que nuestro Dios es absolutamente sobrenatural, por favor repita conmigo: sobrenatural. Nuestro Dios es absolutamente sobrenatural y tratamos de razonar cómo es que las cosas van a suceder. Déjame decirle esto: nuestra lógica nunca va a ser suficiente para poder tratar de comprender cómo es que las cosas suceden o cómo es que Dios actúa. No vamos a poder alcanzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada y nuestro Dios es absolutamente sobrenatural. Jesús nos lo enseñó de una forma muy categórica en Marcos 9:23. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Marcos 9:23 es un versículo importante que usted y yo debemos saber de memoria. Usted tiene que traerlo ahí como si fuera un arma cargada y la tiene que traer siempre con usted. Es como un revólver, es como una pistola que usted tiene ahí guardada en su ropa, ¿sí? Para usarla en el momento que usted lo necesite. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y mire, quiero que vea por favor lo que vamos a poner en la pantalla. Es importante que usted se dé cuenta de esto. Con Dios todo es posible.
Con Dios todo es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es importante que podamos entender este concepto. No existe en la tierra nadie que pueda hacer lo que Dios puede hacer. Nadie puede igualar su poder. ¿Sí? Necesitamos creerlo, pero para poder creerlo necesitamos tener el concepto en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos entender que necesitamos creer que hay un Dios sobrenatural que puede hacer cualquier cosa. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, muchas veces nuestra mente no nos alcanza para poder entender qué podemos hacer para que lo sobrenatural suceda. Y mire, el doctor Richard Hayes, nuestro pastor, tiene una frase que me encanta, una frase muy cierta que yo quiero retomar para que usted la pueda repetir conmigo y le pueda ser de beneficio. Él dice: tu problema no es tu problema. Wow. Tu problema en verdad no es tu problema. Tu problema es la falta de revelación acerca de lo que Dios dice de ese problema. Wow. Si tú lo analizas, te das cuenta que es cierto. Estamos enfrascados en una situación, no sé, económica, un problema que no sabemos cómo resolver. Estamos enfrascados en un problema familiar, en un problema de salud. Por ejemplo, lo que sucedió con Patti. De buenas a primeras, te da un diagnóstico de cáncer. Y la mente se bloquea. Ella lo mencionó ahorita. Pasé, no sé si dijiste 2 o 3 días, llorando, porque era un choque emocional muy fuerte. Y en ese momento no nos damos cuenta de esta verdad. Con Dios todo es posible. Pero si con Dios todo es posible, entonces ¿por qué llegamos a ese choque emocional? ¿Por qué llegamos a esa confrontación en la que nuestra mente se bloquea? Nuestro espíritu se bloquea. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que para el que cree todo es posible. Debemos entender que ese problema de cáncer, de enfermedad, ese problema familiar, ese problema económico, cualquiera que sea el problema que tú y yo te podamos tener, ese problema no es el verdadero problema. El verdadero problema que tenemos es que no tenemos claro qué es lo que Dios puede hacer para derribar ese problema, para solventar ese problema, para sanar esa enfermedad, para levantar a alguien de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que con Dios todo es posible. Mire usted, nuestro único problema es nuestra falta de enfoque en quién es Dios. Piense por un momento. Necesitamos entender que nuestro verdadero problema es que no tenemos claro quién es verdaderamente nuestro Padre y creer lo que Él nos dice. ¿Usted ha leído alguna vez este versículo que acabamos de poner ahorita? Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? Ok. Ahora, si usted lo ha leído y cuando se ha enfrentado a una situación difícil, ¿qué sucede? Empezamos a patinar, nos bloqueamos, tenemos que pasar por un periodo en donde hay un bloqueo y no entendemos qué debemos hacer. Debemos desechar nuestra mentalidad limitada. Por favor, escuche lo que estoy diciendo. Usted y yo necesitamos derribar, desechar nuestra mentalidad limitada que trata de encontrar soluciones basándonos solamente en lo que usted y yo podemos hacer con nuestras manos, con nuestras posibilidades. Necesitamos ampliar nuestra visión a las posibilidades de Dios. Jeremías 32:27 es un versículo importante. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Marcos 10, versículo 27, Jesús está hablando con los discípulos y les dice que tienen que dejar todas las cosas, toda su vida, ¿sí?, para seguirlo a Él. Y después dice: el que haya dejado padre, madre, hijos, propiedades, etcétera, por mí, recibirá 100 veces
en este tiempo, en esta vida material, ¿sí? Y además la salvación con persecuciones. Y en ese mismo rato, los discípulos se quedan pensando, bueno, entonces ¿quién va a poder ser salvo? A causa de lo que Jesús está enseñando. Y Jesús les dice en el versículo 27, Jesús los miró fijamente y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios, con Dios todo es posible. Por favor, yo quiero que usted se dé cuenta que aquí hay una brecha, aquí hay un hueco importante que necesitamos entender. ¿Cuántos han escuchado las prédicas anteriores acerca del favor de Dios? ¿Sí? ¿Usted cree que es cierto lo que predicamos, lo que enseñamos? Es necesario que usted y yo retomemos esta información para que podamos estar claros de quién es Dios. Pero una cosa es el decir y otra cosa muy diferente es el hacer. Entre el decir y el hacer hay un hueco, hay un problema importante. Y cuando Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, es cuando nos damos cuenta que tal vez hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo no poder alcanzar muchas veces lo que queremos alcanzar o lo que Dios nos ha prometido. Ahora, la iglesia actual, la iglesia del día de hoy, en general, en el mundo, está llena de personas que dicen con su boca que Dios es poderoso. ¿Cuántos han dicho Dios es poderoso? ¿Cuántos lo han mencionado? ¿Cuántos han mencionado este versículo que para Dios no hay nada imposible? Lo hemos dicho 1000 veces. Sin embargo, nuestra vida está llena de imposibilidades. ¿Sucede o no sucede? Si usted es de las personas, si yo soy de las personas que dice, pues es que yo sé que Dios es poderoso, yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero mi vida está llena de huecos, llena de cosas que no han sucedido. ¿Sabe de qué estamos hablando? Todos sabemos. Las cosas que nos suceden se vuelven tan difíciles que con el tiempo van matando nuestra fe. Se convierte o nos convertimos en personas sensuales. Y esta palabra no tiene nada que ver con erotismo. Sensuales significa personas que estamos basándonos en nuestros sentidos, en nuestra vista, en nuestro oído, lo que escuchamos, lo que la gente dice, lo que vemos con nuestros ojos, lo que siente nuestro corazón. Cuando nosotros estamos llenos de imposibilidades, nos volvemos personas sensuales, irracionales. Nos acostumbramos a vivir así y creemos que esa es la forma normal de vivir del Hijo de Dios. Pero en verdad esto no es así. Discúlpeme si esto está siendo incisivo, pero mi intención completamente es que le duela. Mi intención es que estas palabras lleguen a su corazón y lastimen esa parte, discúlpeme, esa parte donde las imposibilidades están gobernando muchas veces nuestra vida diaria. Esto puede ser muchas veces por la influencia de lo que aprendimos. Tal vez cuando vinimos a Cristo así nos enseñaron. Tal vez es el ejemplo que hemos visto. Tal vez nuestros primeros modelos que fueron nuestros padres lo aprendimos de esa manera, o no sé dónde está el problema, pero la realidad es que nuestra mente fue condicionada para pensar que esta era la forma normal de vivir. Y el día de hoy necesitamos entender que no es así. Si nosotros estuvimos hablando acerca del del favor de Dios, y estamos claros, estamos entendiendo de que verdaderamente existe un favor que fue derramado sobre nosotros, y usted se atreve a creerlo hasta esperarlo, como lo enseñamos, ¿sí? Entonces tenemos ya la mitad del camino ganado, ya tenemos la mitad del camino recorrido, pero ahora hay otra parte importante que tenemos que retomar. La forma de pensar de la gente que no conoce a Dios se ha infiltrado en la iglesia. Y lo que necesitamos hacer ahora es regresar a los caminos antiguos, es regresar a los básicos, como dicen los entrenadores en ventas, por ejemplo. Debemos regresar a nuestros básicos, debemos regresar a los fundamentos que Jesús nos enseñó, ¿sí? Necesitamos entender que Jesús fue el prototipo
de un ser humano sin los poderes, sin su poder divino, sin su gloria, como dice Filipenses 2, que Él se despojó de todo esto. Jesús fue el prototipo de lo que un ser humano, ¿sí?, limitado como nosotros, puede hacer con el favor de Dios, con la bendición de Dios y con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, quiero señalar algo importante. ¿Me das atención, por favor, un momento? Nosotros no fuimos diseñados para creer con la mente o creer con nuestra lógica. Nosotros fuimos diseñados para creer con el corazón lo que Dios nos ha dicho. Y tal vez esto puede sonar a una contradicción, pero si usted lo analiza de una manera clara y objetiva, se va a dar cuenta que es verdad. ¿Sí? Hay un momento, hay un límite para nuestra lógica, para nuestra mente. Hay cosas que no vamos a alcanzar a comprender cómo sucede. Sin embargo, sucede. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Porque para Dios su especialidad es convertir las maldiciones en bendiciones. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Mi mente no alcanza a comprender cómo sucede, cómo Dios lo hace. Por esa razón, estoy afirmando hoy delante de ustedes que nosotros fuimos diseñados para creer con el corazón lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Nuestra mente ahora ha sido elevada y nosotros necesitamos sintonizarnos con la forma de pensar del reino. Necesitamos conscientemente dejar a un lado nuestra lógica, hacer a un lado lo que nuestra mente racional puede alcanzar a comprender, y debemos abrir nuestro corazón para creer en lo imposible que Dios puede hacer en nuestra vida. Jesús lo dijo en Mateo 6:10, en la oración modelo, donde Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Usted sabe, Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Hay una parte que dice: venga tu reino. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. No sé si usted está presente, nos acompaña en las mañanas, en la oración de las 6 de la mañana. Muchas veces hemos mencionado esto. Oramos esta oración modelo parte por parte y decimos: Señor, así como se está haciendo en el cielo, así como en el cielo los decretos del Rey se hacen y se cumplen, de la misma manera, así venga a ser en mi casa, en mi vida, en mi negocio, en mi familia. Así como sucede en el cielo, se haga también en la tierra. Querido amigo, familia, ya no es tiempo de razonar si esto es posible o no. No es momento ya de razonar si se puede o no se puede. Este es el tiempo de la manifestación del poder de Dios. Este es el tiempo de las señales y de los milagros de aquellos que pueden creer en lo sobrenatural. Pero para eso debemos entender que no podemos creer con nuestra mente racional. No nos va a alcanzar nuestra mente lógica para poder creer de esta manera. La unción de Dios hace todo posible. La unción de Dios en nuestra vida hace que nuestro intelecto se quede atrás y el Espíritu Santo nos lleva mucho más allá de lo que nuestro razonamiento nos puede llevar. El conocimiento humano es bueno, no podemos decir que es algo malo, pero es sumamente limitado. Está sumamente limitado. Por eso hemos sido llamados a vivir en lo sobrenatural. Le voy a hacer otra pregunta. Discúlpeme, a mí me encanta mucho puntualizar las cosas a las que quiero llegar con preguntas. ¿Por qué muchos de nosotros no estamos viviendo en este entendimiento? ¿Por qué le pregunto esto? ¿Por qué muchos de nosotros que podemos tener tal vez muchos años en el Evangelio no estamos viviendo en este nivel? ¿Por qué no estamos disfrutando de vivir en lo sobrenatural todos los días y cada minuto de nuestra vida? Si tenemos tantos años de estar en el Evangelio, de conocer a Dios, entre comillas. Le voy a decir por qué.
Porque hay un factor que falta. Cuando usted ve una ecuación matemática, ¿a quién le gustan las ecuaciones matemáticas? Hay una parte de las fórmulas que se llama factor. Y ese factor puede cambiar todo el sentido de una fórmula, hablando matemáticamente. Si eso lo pudiéramos traducir de alguna manera a nuestra vida y a lo que estamos hablando, vivir en lo sobrenatural versus vivir en lo natural, ¿por qué muchos de nosotros no estamos viviendo en este nivel de sobrenaturalidad? ¿Por qué? Porque hay un factor que falta. Y ese factor es el factor Dios. ¿Cómo es eso? Muchas veces las cosas no suceden en su vida o en mi vida porque hay un factor que falta. Un factor presente, permanente en la fórmula. Y ese factor es el factor Dios. Y a partir de hoy vamos a ver este tema, que es muy importante. Y este tema se va a llamar el factor Dios. El factor Dios ha estado fuera de la ecuación, sin darnos cuenta. Tal vez, como le decía hace rato, nunca nos fue enseñado. Tal vez nunca vimos un modelo de este tipo. Tal vez eso fue lo que aprendimos. Tal vez fue lo que nuestra imaginación nos alcanzó para poder entender cómo debíamos vivir, entre comillas. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:18. Por favor, observe la pantalla. 1 de Pedro 1:18 nos dice que nosotros aprendimos lo que nuestros padres nos dieron. Y el apóstol Pedro dice en este pasaje, 1 de Pedro 1:18, que nosotros aprendimos una vana manera de vivir. Observa. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿A quién está diciendo esto el apóstol Pedro? ¿Está predicando a la gente que conversa? ¿O está diciéndoloselo a la iglesia? Estas palabras fueron destinadas a la iglesia. Y muchas veces usted y yo estamos aquí ahora después de tantos y tantos y tantos años en el Evangelio y no nos hemos dado cuenta que tal vez seguimos viviendo en muchas áreas de nuestra vida de una manera vana. Estamos viviendo de la misma vana manera que aprendimos de nuestros padres. Y esto es algo inaceptable. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que esta forma de pensar, esta forma de vivir, no es de una persona que conoce a Dios. No es de una persona que vive en lo sobrenatural, utilizando todas sus armas espirituales. No sé si me estoy explicando. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es el problema? El factor Dios es el que falta en la ecuación. Muchas veces no sabemos qué vamos a hacer para solucionar un problema, una enfermedad, un problema familiar, un problema económico. ¿Sí? A causa de esto, dejamos de orar, nos preocupamos tanto, como pasó con Patty, nos bloqueamos en medio de una noticia tan grave como la de una enfermedad de cáncer. Nuestro corazón, nuestra mente se bloquea y lo primero que sucede es que dejamos de orar regularmente. Cuando esto pasa, ¿sí? Empezamos a perder las razones para creer que lo sobrenatural de Dios realmente puede ocurrir. ¿Sí? Empezamos a perder de vista que este es nuestro derecho. ¿Por qué se lo digo? No es algo que sea agradable de escuchar, pero es una realidad. Es una realidad que necesitamos atacar. Debemos entender que cuando oramos, entramos en lo sobrenatural. ¿Sí? Nos conectamos con las posibilidades de Dios y tenemos acceso a su estrategia. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, al estar escuchando, estar platicando en casa, algunas de las cosas poderosas que Dios ha estado haciendo, como usted sabe, en mi familia tuvimos una situación que debíamos pagar, ¿sí? Que recibimos un estado de cuenta con una cantidad importante que quisimos negociar. No pudimos llevarlo a cabo, quisimos negociar, no se pudo,
Sin embargo, lo sobrenatural de Dios entró en juego. El factor Dios entró en juego. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que tantas veces hemos dicho, lo que tantas veces hemos declarado con nuestra boca, una deuda cancelada. Hace 2 domingos lo mencionamos y dimos el testimonio. Lo que Pati acaba de pasar hace ratito a decir, a dar testimonio de su sanidad, es una sanidad que proviene de lo sobrenatural de Dios. Pero es importante que entendamos que muchas veces nosotros, al estar sumergidos en la forma de pensar de nuestro trabajo, con la gente que no conoce a Dios, esa forma de pensar empieza a contagiarse a nuestras mentes. Empezamos a tener limitantes en nuestro razonamiento y pensamos que Dios se limita a nuestros parámetros humanos, cuando Dios realmente es completamente sobrenatural. Es algo muy importante que tenemos que entender ahora. Ahora, cuando nos conectamos con Dios, Él ya tiene la solución a nuestros problemas. Cuando usted y yo nos conectamos con Dios, cuando vamos a Él, ¿recuerda usted que hace 2 semanas hablamos acerca de Esther? ¿Sí se acuerda? Cuando la reina Esther abrió las puertas del palacio y el rey estaba al fondo sentado en su trono, dice la Biblia en Esther capítulo 5 que cuando el rey la vio, ella halló gracia a sus ojos. Y antes de que ella se terminara de acercar a donde estaba el rey, y antes de que él extendiera el cetro de oro, dice la Biblia en ese capítulo que el rey ya le había concedido todas sus peticiones, hasta la mitad de su reino ya le había entregado en su corazón a ella. En ese mismo sentido, cuando nos conectamos con Dios en oración, Él ya tiene la solución a nuestro problema. Él ya ha proveído para nosotros todo lo que necesitamos. Nuestros problemas ya fueron resueltos, los recursos ya fueron soltados desde que nosotros empezamos a poner en nuestro corazón, como lo hizo Esther, el deseo, la decisión de venir ante la presencia del Rey. Él ya nos ha contestado. Mateo capítulo 9, versículo 28 y 29, nos habla acerca de 2 personas ciegas. En Lucas nos habla acerca de un ciego que es Bartimeo, pero en este libro de Mateo nos habla que fueron 2 ciegos. Mateo 9, 28 y 29 dice: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo le pregunto a usted, ¿me da su atención un momento? ¿Cuántos tienen situaciones ahorita difíciles que resolver? Si tiene algún problema que usted necesita que Dios responda, levante su mano alto, bien alto. Ok. Ahora, por favor, póngase usted misma en esta posición. Jesús le dice hoy, ok, conforme a tu fe te será hecho. ¿Eso qué significó? ¿Que sí o que no? ¿Eso qué significa? ¿Que sí va a pasar o que no va a pasar? Es muy simple. Conforme a su fe, es hecho. Aquí usted y yo nos estamos topando con un problema. Si usted puede ser honesto con usted mismo, con usted mismo, se va a topar con un problema. Y ese problema es que nosotros necesitamos entender que debemos enfocarnos en creer que el favor de Dios verdaderamente está sobre nosotros. Debemos enfocarnos en creer que el poder de Dios hace que todas las cosas sean posibles. Ese debe ser nuestro enfoque. Pero para poder entender esto, tengo muchos ejemplos que les voy a compartir. El día de hoy solamente vamos a ver uno. Pero tengo muchos ejemplos que yo quiero que analicemos. Así como la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos de Abraham? ¿La semana pasada? Bueno, el día de hoy voy a tocar algunos puntos importantes de este primer ejemplo que nos da mucha luz acerca de lo que nosotros tenemos que entender, de qué fue lo que hizo cada uno de estos personajes que hizo que las cosas cambiaran.
que se enfrentaron igual que nosotros a nuestras imposibilidades. Se enfrentaron a esta parte de decir, bueno, es que si no lo estoy creyendo no va a pasar. Y empezamos a caer en esa angustia de no saber que si va a suceder o no va a suceder. Ellos también se enfrentaron a eso. Pero hubo cosas importantes que ellos hicieron que activaron la sobrenaturalidad de Dios en sus vidas. Esto es lo que vamos a revisar. ¿Le parece interesante que veamos esto? El primer ejemplo, igual que lo vimos la semana pasada, es Abraham y Sara. Abraham y Sara, como usted sabe, Dios les prometió en Génesis capítulo 15 que Dios les iba a dar un hijo. Y no era Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, sino que iba a ser un hijo que naciera de Abraham y de Sarai, aunque ella era estéril. Dios le promete esto cuando Abraham tiene 75 años. Pasan 24 años y 3 meses. En el capítulo 17, capítulo 18 de Génesis, la Biblia dice que Dios desciende de una forma corporal y Abraham ve a lo lejos en el calor del día a 3 personas que se acercan a él. Entonces entendemos que era Dios mismo y 2 ángeles que venían con él a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando Abraham los ve, Abraham corre a donde están ellos, ¿sí? Los invita a venir a su casa, a estar debajo de un árbol, en la sombra de un árbol, les trae mantequilla, les trae pan y empieza a preparar un becerro para ellos, un banquete para ofrecerles de comer. Ellos consienten con él y al estar debajo del árbol, Dios le pregunta algo importante a Abraham. Génesis 18, versículo 9 en adelante. Génesis 18, versículo 9 en adelante, dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Observen, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Wow. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Wow. Por favor, dígame usted, ¿qué edad tenía Abraham en este momento? ¿Cuánto? 99.3 años. 99 años y 3 meses, según la cronología bíblica. ¿Qué edad tenía Sara en este momento? 89 años. Recuerda usted que Sara era 10 años menor que Abraham. 89 años. ¿Usted conoce a una persona que tenga 89 años? Mi mamacita santa, Martita, tiene 79. Va a cumplir 80. Bueno, Saraí tenía 10 años más que mi mamá. 89 años. Ahora imagínese usted a una mujer de 89 años, donde ya hace mucho tiempo, décadas, que su vida reproductiva, su tiempo reproductivo se había terminado. Hacía ya mucho tiempo. Y de repente Dios viene y le dice a Abraham, ella escucha, tu esposa tendrá un hijo. Hay una reacción de ella. Este versículo dice que ella se ríe. Yo le pregunto a usted, ¿por qué es que Sara se ríe? ¿Qué se imagina usted? ¿Por qué? Porque en su mente había un bloqueo. Y le voy a explicar por qué. Génesis capítulo 16, versículo 1, nos explica la razón de lo que estamos hablando. Génesis 16, versículo 1. Si lo podemos leer, por favor, dice:
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. En este versículo encontramos algo muy importante. Es algo bastante importante que yo quisiera que usted y yo pudiéramos confrontar. Sara se enfrenta a una situación de imposibilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella era estéril. No había podido tener hijos. Ya habían pasado muchos años. Sarai ya se había convertido en una mujer mayor. ¿Sí? Ella estaba sumamente frustrada porque no había podido tener hijos en su momento. ¿Sí? Entonces, al enfrentarse a esta imposibilidad, en su propia lógica, por favor repita conmigo, en su propia lógica. En su propia lógica, ella dijo: Dios no está haciendo nada. Lo dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. En otras palabras, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Entonces, si Él me hizo estéril, eso significa, entre paréntesis, según mi razonamiento lógico humano, nunca va a pasar. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Entonces ella decide hacer algo. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Esto es vital, según lo que estamos predicando el día de hoy. Ella decide intervenir haciendo algo en su esfuerzo propio. Déjeme decirle que el esfuerzo propio, basado en lo que usted cree que debe hacer porque Dios no ha hecho nada, ¿sí?, se llama falta de fe. ¿Se acuerdan del versículo con el que empezamos? Marcos 9:23 dice Jesús: al que cree, todo le es posible, y funciona en positivo y en negativo. De tal manera que si usted decide en su lógica, como dijo Sarai, Él me hizo estéril, entonces nunca va a pasar, ¿sí? Y usted cree que nunca va a pasar en negativo, créame, nunca va a pasar. Porque la fe aplica en negativo y en positivo. Al que cree todo le es posible, y al que no cree nada le es posible. No sé si me explico. Querida familia, esto representa un grave problema, porque aquí puede estar el problema real por la cual muchas veces la imposibilidad ha gobernado nuestras vidas. ¡Wow! Esto es muy, muy delicado. Dios le dice a Abraham: Sara, tu esposa, tendrá un hijo. ¿Sí? Y ella tenía 89 años y Sara se ríe. Entonces Dios le pregunta a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿Sí? ¿Por qué duda Sara? ¿Por qué ella se permite a sí misma que su razonamiento humano limite lo que yo puedo hacer? Y todavía Dios categóricamente establece algo que ellos tenían que recordar. Sarai tenía que recordar: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Esto es algo que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos. Pueden voltear a la pantalla. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Cuando nos enfrentamos a una situación difícil en la que no podemos cambiar lo que está pasando y usamos nuestro razonamiento para buscar soluciones para este problema, ¿sí? Esto significa depender de nuestra propia mente, depender de nuestras propias posibilidades, ¿sí? Nosotros necesitamos convencernos de que esto es posible y que Dios ya dijo sí. La Biblia lo dice de una manera muy categórica. Jesús nos enseñó:
Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Fíjense bien, Juan 16, versículos 7 y 8. Jesús está hablando con los discípulos antes de ir a la cruz. Son horas antes de ir a la cruz, ese mismo día. Y Él les dice, pero yo les digo a ustedes que les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y Él, fíjese bien lo que dice la Biblia, cuando Él venga, convencerá al mundo. Por favor, subraye esa palabra poderosa en su mente y en su corazón. Cuando el Espíritu Santo venga, te convencerá y me convencerá a mí de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, cuando fuimos contristados, cuando recibimos a Cristo, dándonos cuenta que necesitábamos ser salvos, o aún cuando nosotros cometemos algún error y el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal y nos arrepentimos delante de Dios. Pero también el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia, nos convence de que verdaderamente la justicia de Jesús nos fue entregada a nosotros. Y ahora tenemos el derecho de que nuestras oraciones sean contestadas de una manera sobrenatural. ¿Por qué dice que nos convence? Porque esto se contrapone con nuestra lógica. Porque esto se contrapone con lo que nosotros podemos creer de forma natural. Por esa razón usted y yo necesitamos ser convencidos de que esto es posible. Tengo mucho más que decir. Abraham y Sara, al final de la ecuación, yo le pregunto a usted, al final de la ecuación, después de todo esto que sucedió, ¿tuvieron su bebé? Sí o no. Fíjese la pregunta. Al final, después de que pasó el tiempo de la vida, como Dios le dijo a Abraham, ¿Sara se embarazó? ¿Sí o no? ¿Su embarazo se logró? ¿Sí o no? ¿Dio a luz un hijo? ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Significa que las imposibilidades de nuestra vida pueden vencerse con su poder. Significa que cuando Dios promete algo, por más imposible que usted lo pueda ver, por más ilógico que usted pueda ver las cosas, si Dios dijo sí, es sí. Esto nos deja ver que hay una brecha bastante larga, bastante separada entre lo que podemos creer con nuestra lógica y lo que podemos creer con nuestro corazón. Necesitamos entender que es tiempo de creer, de creer, de creer y de creer y de retomar otra vez creer y creer y creer, aunque no lo entiendas con tu lógica. Creerlo, creerlo hasta esperarlo. Miren, quiero terminar con un versículo y con una visión. Hace algunas semanas, cuando estuvimos hablando en el segundo tema, en el segundo de los 5 temas de la ley del favor, yo le mencioné al final una visión. Y en esa visión, no sé por qué razón es así, pero a veces Dios me habla de una manera loca y no sé por qué, pero así sucede. Al estarme bañando, usted recordará esto que lo mencioné en una prédica. Estaba bañándome, y cuando estaba bañándome, estaba adorando al Señor. Me acuerdo muy bien que puse mi celular con la música, una música de adoración que me encanta, y empecé a adorar al Señor. Y en ese momento empecé a sentir que la presencia de Dios bajaba donde yo estaba. No sé si fue algo similar a lo que Alberto experimentó hoy en esta visión que Dios le dio. Fue algo así sublime, muy fuerte. Y al estarme en adoración delante de Dios, empecé a verme a mí mismo como con la piel color negro. No sé si usted se acuerda que mencioné esta visión. Sí, empecé a verme mi piel negra, no como estoy ahora, no como
puesta a mi piel ahora, verdaderamente negro. Y lo único que puede compararse con esto es una vasija, una olla que usted expone al fuego mucho tiempo. Imagina usted una fogata con leña, ¿sí? Cuando hemos ido al campo y vemos un jarro para cocer frijoles o alguna vasija para cocinar, y la parte de afuera está completamente negra, 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 oscura, mucho más negro que mi camisa, ¿sí? En ese mismo sentido, así es como yo veía mi piel, completamente negra, como si estuviera llena de hollín. Cuando yo vi esta visión, no entendí qué es lo que Dios me estaba mostrando. Y le pregunté al Espíritu Santo, wow, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que me estás enseñando? Y Él me dijo, eso que tú ves sobre tu piel es la desesperanza que está pegada a ti. Empecé a orar. No me imaginé que esa fuera mi condición en ese momento. Y seguí adorando al Señor. Y mientras adoraba a Dios, la visión regresó y empecé a ver mi piel, como si hubiera un acercamiento en mi brazo. Lo podía ver muy ampliado, esta parte del brazo. Y podía ver que empezaba a desprenderse pequeños fragmentos negros. Empezaban a desprenderse de mi piel. Y empezaba a verse el color real de mi piel. Se empezaban a desprender, empezaban como a flotar y a separarse de mí. Y entendí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. La desesperanza es el producto de la imposibilidad que tú te has atrevido a creer. Y has permitido que tu mente sea infiltrada para creer que lo imposible es imposible para ti. Y cuando estaba adorando al Señor, qué casualidad, en el momento de la adoración donde mi corazón estaba derramándose delante de Dios, lo sobrenatural de Dios empezaba a fluir en mi alma, en mi corazón, y la desesperanza, que es fruto de la mentira, no podía soportar. No podía soportar la presencia de Dios en ese lugar, en ese momento, y tenía que irse, tenía que separarse de mí. Lo cual me lleva a una verdad importantísima. Familia Sion, escuche lo que estoy diciendo. La manera de combatir la desesperanza y la imposibilidad es con una adoración profunda. Es con una adoración profunda. Y yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Quiero terminar con esto. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando entendió que Dios ya lo había bendecido? ¿Se acuerda usted que hablamos de esto? Termino con este pasaje. ¿Recuerda usted que Dios le habló a Abraham en Génesis 12 que lo había de bendecir, que lo haría bendición, en él serán benditas todas las familias de la tierra? Y la Biblia dice que Dios sale de Harán a la tierra que Dios le iba a mostrar, que ahora sabemos que es Canaán. Pero cuando llega a Canaán, hay una gran hambre, hay una gran sequía en ese lugar. Y Abraham, en su lógica, desciende a Egipto. Sucede todo lo que usted ya sabe. Le dice a Sarai, di que soy tu hermano, porque los egipcios van a ver tu belleza, van a querer matarme para quedarse contigo. Entonces los dos se ponen de acuerdo, le dicen a la gente, inclusive el faraón, ella es mi hermana. El faraón le da una dote gigantesca, dice que le da camellos, le da rebaños, le da riqueza, plata, oro, como una dote por su hermana, entre comillas, para casarse con ella. Dios trae plagas sobre la familia de Faraón y sobre Egipto a causa de esto. Entonces Faraón se da cuenta que ella no es su hermana. Entonces le dice, ¿sabes qué? Toma tu mujer y toma todo lo que te di y sal de Egipto. Y la Biblia dice que Abraham sale con toda la riqueza que obtuvo en Egipto y además sale con su esposa. Y cuando esto pasa, capítulo 13 de Génesis, esto es lo que yo quiero que usted vea. Génesis 13, versículo 1 al 4. Génesis 13, 1 al 4 nos dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev
él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho ahí antes. Por favor, observe lo que la Biblia dice. Y ahí invocó el nombre de Jehová. Esa es la respuesta. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Cuando Abraham entendió verdaderamente que el favor de Dios estaba sobre él, como usted ya lo escuchó 5 domingos, ya que expusimos estas verdades. Cuando usted y yo ya nos damos cuenta que verdaderamente la bendición de Dios ha sido derramada en nosotros a través del sacrificio de Cristo y hemos sido incluidos en el linaje de Abraham para recibir esta bendición, ahora solamente falta una cosa. Y Abraham regresó al lugar del altar que había construido antes e invocó ahí el nombre de Jehová. Adoración. Yo le pregunto a usted, ¿usted está cansado, cansada, desesperado, desesperada por las imposibilidades en su vida? Yo le pregunto a usted, ¿está usted adorando a Dios con toda su alma para que la desesperanza se desprenda de su vida? En ese mismo capítulo, los ganados de Lot y de Abraham son tantos que tienen que separarse. Abraham, que ya estaba empezando a entender la bendición de Dios sobre su vida, le dice a Lot: ok, escoge tú a la derecha, y si escoges a la derecha yo voy a la izquierda, o al revés, tú escoges a la derecha, a la izquierda yo voy a la derecha. Y la Biblia dice que Lot escoge toda el área fértil de Sodoma y Gomorra sin importarle la decadencia espiritual que había en ese lugar. Y a Abraham le queda la opción del desierto. Y la Biblia dice que Abraham no pelea por esto, porque Abraham se dio cuenta de una gran verdad. La bendición de Dios puede convertir cualquier desierto en un huerto del Edén en cualquier tiempo, en cualquier temporada, en cualquier situación. La poderosa bendición de Dios y el poderoso favor de Dios está sobre nuestras vidas para producir vida, para producir verde, fértil, un campo desértico, convertirlo en un huerto del Edén, porque Él es poderoso. Y Abraham entiende esta verdad. Y termino con este versículo. La Biblia dice al final del capítulo 13, el último versículo del capítulo 13, Dios le manda a Abraham que vaya más adentro del desierto. Y el versículo dice: Abraham pues, versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Póngase de pie, por favor. Quisiera poder expresarle todo lo que hay en mi corazón. Siento que las palabras no me alcanzan para poder expresar con claridad esta verdad. Si podemos ver este versículo nuevamente. La Biblia dice que Abraham obedeció a Dios, se internó en el desierto hasta llegar a Hebrón, lo que posteriormente se convertiría en la ciudad de Sion o Jerusalén. Ese lugar donde Abraham fijó su tienda en Hebrón, ese lugar se convertiría en la ciudad de David después de unos siglos. Y en ese lugar él estableció su campamento y además, observe por favor, la Biblia dice que edificó
allí un altar a Jehová. Muchas veces me he preguntado de manera personal, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no me han funcionado? ¿Por qué esto no sucedió? ¿Por qué esto que planeé no pasó? ¿Por qué tanto que he pedido y tanto que oré por esto y no sucedió nada? Y el Espíritu Santo me preguntó, ¿dónde está tu altar? Le dije, Señor, perdona, porque he sido como un niño mimado que solamente está queriendo exigir y exigir y exigir, y no me he dado cuenta que tú eres un buen Padre. Pero también necesito entender que tú estableciste principios, que tú estableciste reglas, fundamentos en tu palabra, y me haces entender que lo que hace que las cosas cambien es que yo rinda mi corazón delante de ti en adoración. Yo sé, ahora entiendo que tú me diste todo tu favor. Ahora entiendo que tu poderosa bendición está sobre mí. Pero hay algo que estaba faltando en mi alma. Eso que estaba faltando en mi alma es que donde yo me pare, sea saliendo de Egipto, sea en Siquem, sea en Betel, sea en Jai, sea en Hebrón, sea donde yo vaya, necesito levantar un altar de adoración a ti. De la misma manera que después de salir de Egipto, Abraham levantó nuevamente el altar en Betel que había construido tiempo atrás. Pero cuando Dios le ordena internarse en el desierto, se establece en Hebrón y ahí nuevamente levanta un altar de adoración a Dios. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, gracias. Ayúdanos a comprender estas palabras. Ayúdanos a entender que en nuestras posibilidades nunca vamos a poder lograr todo lo que deseamos. Señor, haznos entender que en la ecuación de nuestra vida está faltando un factor. Y ese factor es el factor Dios de lo imposible. Haznos entender, Señor, que estos grandes hombres y mujeres de fe, ellos pudieron llegar a un convencimiento completo de que para Dios no había nada imposible. El apóstol Pablo retoma esto en Romanos capítulo 4 y él establece: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, lo que significa que era contra todo pronóstico. Abraham decidió creerle a Dios contra todo pronóstico, aún sin pensar y sin llegar a razonar que tenía 99 años y que su esposa tenía 89 y que además era estéril. Él creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, y esto ocasionó que su corazón se volcara en adoración. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que hay un factor que nos falta de una manera real y viva en nuestra vida diaria, que es el factor Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que nuestra adoración nos conecta con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Si pueden pasar las coristas, por favor. Quiero decirle que he preparado este tema desde hace cerca de un mes. Hace más de un mes que tengo estas palabras impresas. Y he orado porque cuando estas palabras sean expuestas y predicadas, el Espíritu Santo impacte su corazón. Y estoy seguro, convencido, de que el día de hoy Dios ha hablado a muchos de ustedes. Si las imposibilidades han estado gobernando su vida,
usted desea que esto termine, quiero invitarle a que dé un paso de fe. Quiero invitarle a que dé un paso de fe y que nos permita orar por usted. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender que a donde quiera que vayamos, en cualquier lugar en que nos encontremos, en el negocio, en el trabajo, en la casa, con nuestros amigos, con nuestros hijos, en la iglesia, en cualquier parte, yo necesito levantar un altar de adoración a Dios, porque esto, en medio de la adoración, la desesperanza que está pegada a nosotros, que es sinónimo de falta de fe, se va a empezar a desprender de usted cuando usted adora a Dios de una manera profunda. Ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted se encuentra, si usted quiere que oremos por usted, levante su mano. Al levantar su mano, usted me está diciendo: necesito oración. Si usted necesita que oremos por usted, levante su mano. Usted y yo no podemos permitirnos seguir viviendo de la misma vana manera que lo hemos hecho hasta hoy. La Escritura es como un espejo en donde podemos reflejarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de qué cosas nos hacen falta. Y si usted se da cuenta ahora que necesita que su fe sea incrementada, si usted necesita, si yo necesito que el Espíritu de Dios nos haga entender estas verdades, levante su mano bien alta. Las personas que están ahí al lado, les voy a pedir por favor que vayan a poner su mano sobre las personas que están con su mano levantada. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven ahora y toca nuestros corazones. Rompe las imposibilidades de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que para Dios no hay nada imposible. Ayúdanos a entender, Señor, el que cree todo le es posible. Señor, ayúdanos a entender que es posible, que sí se puede hacer a un lado nuestras posibilidades humanas y retomar las posibilidades de Dios, no a través de nuestra lógica, no a través de nuestro razonamiento, sino a través de nuestra fe. Señor, ayúdanos a creer con el corazón lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a entender con el corazón, aunque mi lógica no me alcance. Señor, si yo he dicho como Saraí, ya ves que Jehová me ha hecho estéril y te he echado la culpa a ti de las cosas malas que me han pasado, perdóname, Señor. No me daba cuenta que la imposibilidad se ha pegado a mi piel. No me he dado cuenta, Señor, que la desesperanza se ha pegado a mi piel y no me he dado cuenta de que he estado viviendo en mi lógica y me he estado perdiendo de tu maravillosa imposibilidad, de tu poder sobrenatural moviéndose sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven a moverte hoy en mí y revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame, hazme entender que tú tienes todo el poder para cumplir todas las promesas que me has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven a moverte entre nosotros. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que necesitamos adorarte, que necesitamos adorarte de una forma profunda, Señor, para que toda esta imposibilidad sea rechazada de nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdame a entender, Señor, que tú tienes todo el poder para hacer todo lo que has prometido en mi vida. En el nombre de Jesús.